¿Qué es lo que le está pasando al Barça de Hansi Flick para parecer en las últimas jornadas que ha perdido su magia? Que el truco que a inicios de curso estaba resultando tan efectivo ya no lo es tanto. En este vídeo hoy analizaremos todo lo que pasó en el Betis 2 Barça 2 y qué cosas no están funcionando en el equipo culé. Vamos allá. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, como siempre, como todos los lunes, tenéis aquí en el canal el análisis del último partido de la lupa, de este empate, otro empate más en Liga del Barça ante el Real Betis Balompié. Un partido que dejó sensaciones encontradas, que dejó un primer tiempo en el que el Barça, creo, sin ser un gran primer tiempo, estuvo bastante bien, estuvo sólido a pesar de un mal arranque, y una segunda mitad que para mí son los peores 45 minutos de toda la temporada. Un Barça que con el pasar de los minutos fue perdiendo peso en el encuentro, fue perdiendo capacidad para aglutinar pases y para mandar en el partido, y fue permitiendo que el Betis, con su presión y con su juego más directo, entrase de lleno en un partido que el Barça hasta el minuto 45 tenía relativamente controlado. Y a pesar de ponerse 1-2, asegurando ya la victoria a falta de unos 10-15 minutos para terminar el encuentro, el Barça fue incapaz de mantener esa ventaja, y como el día del Celta de Vigo, el conjunto de Hansi Flick volvió a perder 2 puntos muy valiosos. 2 puntos que ahora mismo, si el Real Madrid gana su partido aplazado, le situarían como colíder, y si el Atlético de Madrid gana los 2 partidos que le quedan también, empataría al FC Barcelona. Por lo tanto, la liga se pone más ajustada que nunca, más apretada que nunca, y en este vídeo hoy analizaremos qué le está pasando al Barça y cuáles son los principales problemas del conjunto culé. Como siempre os digo, si os gusta este vídeo, si os gusta la lupa, si os gusta este canal, ayudáis muchísimo dejando vuestro me gusta, comentando lo que os pareció el encuentro, en definitiva, dejando por aquí vuestro feedback y compartiendo el vídeo con vuestros amigos para que esto siga creciendo cada día un poquito más. Vamos, como siempre, con el mapa de pases del Barça. Gracias a Hudl Stats Bomb vamos a poder apreciar cómo fue el primer tiempo del Barça comparado con el segundo a través del mapa de pases del equipo de Flick. Vamos a verlo. El mapa en el primer tiempo nos muestra un Barça en campo contrario, un Barça juntito, un Barça, como podéis ver, con Pedri y sobre todo Marc Casado con mucha participación en ese eje, ¿no? Muy juntitos ante un Betis que luego veremos cómo defendió. Balde y Koundé más o menos en la misma altura, Dani Olmo más media punta que nunca, Lamine Yamal en esa banda derecha, Robert Lewandowski participando poco, más centrado en zonas de remate, y un Rafinha que apenas tuvo participación. Pero en definitiva fue un Barça que, como podéis apreciar en este mapa, pues tuvo la posesión en campo rival y por lo tanto pudo moverse en situaciones en las que el Betis no quería. Pero en la segunda mitad vemos que el mapa presenta esta forma, una forma totalmente distinta, ya con los jugadores perdiendo mucha más altura. Fijaos, por ejemplo, la posición de Jules Koundé, de estar prácticamente en campo contrario a estar 10-15 metros por detrás de la línea del centro del campo del FC Barcelona. Dani Olmo, el tramo que estuvo en la segunda mitad, apenas participó, demasiado abierto en esa banda derecha. Lamine Yamal no estuvo abastecido. Fijaos la posición de Lamine Yamal, muy abierta, pero sin pases que lo conecten. Y de hecho, cada línea nos muestra que hay un mínimo de 4 pases entre jugadores. Íñigo Cubarsí, Cubarsí Koundé, Íñigo Balde, Íñigo y Pedri o Casado, pero fijaos que entre Pedri y Casado y el resto de jugadores no se dieron ni 4 pases. Y esto que Casado jugó los 90 minutos y que Pedri jugó también más de 70. Por lo tanto, sorprende que en esa media hora de segundo tiempo prácticamente los dos centrocampistas del Barça no conectasen con prácticamente nadie. Un Barça que, por lo tanto, estuvo sometido, incapaz de salir y sobre todo sufriendo mucho la presión del Betis. Si miramos los datos de esta última jornada, están ordenados aquí en pantalla los equipos de menos a más, los equipos abajo de todo que más contrapresiones del total hicieron en campo contrario. Por lo tanto, los equipos que pudieron presionar la pérdida más arriba. El equipo que más lo hizo fue el Valencia con un 94% del total, y el penúltimo equipo fue el Barça. El Barça de Flick en el campo del Betis solo realizó el 51% de sus contrapresiones en campo rival. La peor cifra de la temporada. Una cifra muy baja que demuestra que el Barça de Flick no pudo presionar en el campo del Betis. Si miramos el mapa de presiones, por ejemplo, veremos que el Barça tampoco está demasiado arriba. Solo el 48% del total. Peor cifra que equipos como Mallorca o Celta. También, evidentemente, que el Betis, que realizó el 54%. Por lo tanto, volvemos al mismo punto. El Barça, más allá de lo que luego veremos con balón, tuvo muchos problemas para presionar, y este Barça de Flick se reconoce, se hace fuerte a través de la presión. Cuando es capaz de recuperar un gran volumen de balones en campo contrario, atacar con la defensa desorganizada
y por lo tanto generar situaciones de peligro. Si le quitas esa vía de ataque, esa forma de progresar y de sentirse superior, el Barça está sufriendo, evidentemente, muchísimo más. Para entender cómo fue el partido, tenemos que mirar primero cómo defendió el Betis. El conjunto de Pellegrini tuvo dos mitades muy diferenciadas. En el primer tiempo mostró un 4-2-4, como podéis apreciar aquí, el doble pivote muy juntito, y los dos extremos, más el mediapunta y el delantero, en una línea de 4 muy estrecha. ¿Qué buscaba con esto el equipo de Pellegrini? Que el Barça, precisamente, no pudiese conectar en sus zonas interiores. Deshabilitar el juego interior, que es la gran amenaza del Barça, con Pedri, Casado, Olmo, Rafinha, etc. Todos esos futbolistas que, viniendo hacia adentro, generan tantas superioridades. El plan del Betis no era ser muy agresivo, no era que los extremos saltasen, y por lo tanto lo que buscaba era evitar ese juego interior. El Barça respondía con un Koundé, como tenéis aquí en pantalla, desde mi punto de vista, demasiado bajo. Para mí aquí hay un error. Como el Betis no salta, no necesitas ese jugador tan abajo. A Koundé, por ejemplo, le puedes situar más arriba para hacer que los exteriores del Betis estén pendientes de ir hacia afuera y aparezcan más espacios dentro. Podríamos decir que esa posición de Koundé lo que hizo fue facilitar el trabajo defensivo del equipo de Pellegrini en la primera mitad. De hecho, fue bastante habitual ver la siguiente imagen, con un Barça, fijaos aquí en imagen cómo aglutinaba esos 5 jugadores en zonas interiores, pero es que el Betis tenía esos 6. 3 en primera línea, más el cuarto que es Chimi Ávila, que aquí retrasa un poco su posición, y el doble mediocentro. El Betis defendía muy compacto y evitaba, por lo tanto, que el Barça pudiese conectar. Y aquí nació el primer problema, que es la precipitación. Lo habló Hansi Flick. Flick en rueda de prensa dijo que el Barça se precipitó demasiado, que buscó demasiados balones largos. Aquí, por ejemplo, un jugador tan fiable desde el pase como Pau Cubarsí, lo que trata de hacer es jugar de forma directa, buscar un balón que supere 2 líneas de presión. El balón es muy malo, y fijaos cómo ese pase termina cayendo en tierra de nadie. Lewandowski se gira, le mira, Dani Olmo aplaude, Pedri levanta los brazos. Los jugadores del Barça, tras 16 minutos en los que apenas habían podido tener continuidad, empezaban a decir, bueno, vamos a intentar otras cosas, porque el Barça no estaba siendo capaz de superar esa primera línea de presión, ese 4-2-4 que planteó el equipo rival. Creo que uno de los principales problemas, ya no de este partido en concreto, sino de la temporada, del último mes en general, es que el Barça muchas veces se ve tan superior cuando logra filtrar y acelerar, ve tan fácil tener una ocasión de gol, ya no digo marcar un gol, digo tener esa sensación de generar peligro, que muchas veces peca de acelerar las jugadas demasiado pronto o hacerlo sin combinar otro tipo de pases. Porque si tú al final estás realizando constantemente el mismo tipo de pase, aunque sea un pase que si te sale bien sea muy positivo, terminas por facilitar el proceso defensivo, porque el rival sabe lo que esperar. Por ejemplo, el pase filtrado de Íñigo sobre el jugador que está en última línea, en este caso Rafinha, es un pase que es muy bueno. Pero es verdad que, por ejemplo, el Betis aquí dejaba poco espacio entre líneas. Entre centrales, mediocentros hay muy poco espacio, por lo tanto es difícil que ese pase pueda generar una ventaja. Y el Betis lo que buscaba además era dejando a los 4 jugadores, como podéis ver, esos 4 jugadores en última línea, en caso de haber un robo de balón, el Betis tendría mucho futbolista por delante de la pelota, por lo que sería más fácil para ellos tener un contragolpe. Aquí el Barça pierde el balón de Íñigo no es bueno, y claro, ¿qué pasa? Que el Betis tiene, como decía, 4 jugadores, y el Barça tiene a Valde muy arriba, a los atacantes totalmente eliminados, y además a Dani Olmo también casi como un delantero centro, por lo que el Betis, como tenéis en la imagen, obtiene esa ventaja y puede llegar a tener esa jugada hacia el área rival. La precipitación no es única y exclusivamente de Íñigo o de Cubarsí, es de todos los jugadores, también de los delanteros. Rafinha creo que tuvo un partido bastante flojo. De hecho fue sustituido, fue uno de los primeros cambios, yo creo que estaba pactado. Es evidente que Rafinha está jugándolo absolutamente todo, que necesita resetear, porque es insostenible tener tanta continuidad, tantos minutos al máximo nivel, no es algo que se pueda sostener, y el Barça tenía un partido importante en Champions. Fijaos en esta acción, el Barça recupera la pelota en campo contrario, Casado juega rápido para Rafinha, y el que la ha perdido, que está aquí en el suelo, este jugador que está en el suelo es Sabalí, es el lateral del Betis. Por lo tanto aquí el Betis no tiene lateral derecho. Es decir, el Barça tiene que tratar de explotar esa ventaja. Y fijaos lo que sucede, Rafinha en esta acción ve que Valde le está doblando, aquí Valde tiene que hacerse notar, el Barça mirad el espacio que tiene. Todo este espacio no hay nadie, el Barça tiene a Rafinha conduciendo y a Valde con su velocidad doblándole, por lo que está obligando ya a que el central diestro, en este caso Marc Bartra, esté pendiente de salir. El Barça aquí hubiese generado una situación mucho más peligrosa, pero lo que hace Rafinha es jugar directamente sobre Lamine, se precipita, y ese pase de Rafinha, ese pase con pierna izquierda precipitándose, un pase además por arriba, termina
sufriendo una pérdida de balón. El Barça no puede atacar, no aprovecha esa ventaja y el Betis recupera la pelota. Repito, para el Barça, el plan de partido era relativamente sencillo en el primer tiempo. El Betis era un equipo pasivo, no apretaba arriba. Dejaba esa línea de 4 arriba como una frontera, una barrera para intentar disipar esos pases. Pero si el Barça movía lo suficientemente el balón, fijaoslo como se agrietaba la presión del Betis, aparecía Pedri. Y aquí Pedri, mirad, se giraba con tiempo, con espacio, completamente solo en el círculo central. Y el balón de Pedri para Lamine terminaba dejándole en 1 para 1. Es una situación en la que el Barça aquí tiene lo que buscaba. 1 para 1 de su mejor futbolista, con Rafinha, Lewandowski y Olmo cargando el área. Situación ideal para el Barça, que se encontró precisamente después de mover un poco el balón entre centrales y buscar ese pase para romper solo una línea de presión. No hace falta llegar del central al delantero. Puedes encontrar perfectamente al centrocampista, Pedri o a Casado, para que sean ellos los que lleven la pelota a los delanteros, algo que el Barça buscó muy poco. De hecho, ¿cuándo lo buscó el Barça? En la jugada del gol. La jugada del gol es, como dijo Opta, los datos de Opta señalaban que era la jugada del Barça con más pases que había terminado un gol desde la temporada 2021. Es decir, hacía 3 años que el Barça no tenía una posesión tan larga que terminaba en gol. El Barça se juntó en campo contrario y el Betis es un equipo que sufre mucho defensivamente, que además tiene muchas bajas importantes en su centro del campo. Fijaos cómo Pedri recibe la pelota, el balón va hacia el costado y aquí el Barça decide juntarse en ese costado. El Barça se junta con 5 jugadores en esos metros. Lamine Yamal va hacia adentro, Jules Koundé abre la posición, Casado el apoyo, y aquí la clave es Pedri, porque Pedri está leyendo la sobreatención que genera la posición de Lamine y Koundé. Y por lo tanto lo que va a hacer Pedri es lo siguiente, romper, como podéis ver, rompe a la espalda del mediocentro del Betis con doble desmarque. Hay un desmarque de Pedri y otro de Koundé. Es muy difícil de defender porque es un movimiento coordinado. Lamine Yamal ve el pase, pero es que no solo el desmarque de Pedri, es que Koundé también está leyendo. Por lo tanto, aquí el Betis ya tiene 2 focos de atención. Una vez se da ese desmarque, el pase de Pedri de primeras es fantástico, Koundé llega con ventaja y evidentemente el centro es perfecto y el remate de Lewandowski termina en gol. Son 6 asistencias ya esta temporada para Jules Koundé, cifras muy buenas para el francés, que a pesar de que ayer volvió a cuajar un mal partido, es un jugador que tiene esa capacidad para producir cosas cuando llega al último tercio. Me parece esto evidentemente muy positivo para el Barça. Como aspectos positivos me voy a quedar también con la capacidad de Balde para eliminar presiones rivales. Creo que Balde es un jugador que tiene un margen de crecimiento enorme a la hora de centrar, a la hora de producir en el último tercio. De hecho, ante el Betis su partido ahí es muy flojo. Hay situaciones en las que él recibe ventaja y es incapaz de producir nada. Y a un lateral del Barça, además un lateral que ha sido toda su vida un jugador eminentemente ofensivo, a diferencia de Koundé, se le tiene que exigir mucho más, mucho más, pero también es cierto que creo que a Balde hay que reconocerle lo que hace bien, y en este caso es esa capacidad que él tiene para romper líneas de presión. Fijaos aquí cómo él recibe, y esa diagonal que él hace es muy difícil de defender, porque es muy potente, porque es muy poderoso, y suele generar ventajas importantes. Fijaos aquí cómo él arranca, y esa conducción ya ha eliminado al Chimi Ávila, y ya tienes a Dani Olmo totalmente solo, bien perfilado para recibir y girarse. Claro, aquí Olmo está con espacio y el Barça en el otro costado tiene a 2 jugadores para poder hacer la diagonal. Una vez recibe Dani Olmo, fijaos cómo se aprecia el desmarque en última línea de Lewandowski, Lamine Yamal entre líneas. Es decir, aquí la jugada para el Barça ha mejorado mucho, ha pasado de un balón a banda anodino a un balón para Olmo en zonas peligrosas. Aquí Olmo no está fino, otro partido en el que Dani Olmo no termina de estar bien, lleva un mes bastante flojo Dani Olmo después de ese partido ante el Español donde marcó un doblete, no ha vuelto a marcar en Liga desde aquel día 3 de noviembre que marcó un doblete ante el Español, no ha vuelto a marcar en todo el mes de noviembre. En Champions sumó ese gol ante el Brest, pero las sensaciones no son del todo buenas con Dani Olmo. Otra jugada más en la que Balde, de nuevo, ahora un poco más arriba, hace esa diagonal, se va tanto del mediocentro que ha salido a la cobertura como del lateral, como de Sabalí, lo que provoca que tenga que salir a la ayuda el otro mediocentro, Altimira. Y esto evidentemente termina dejando un espacio muy jugoso en el círculo central. De hecho, de nuevo, el receptor es Dani Olmo. Fijaos el espacio que tiene Olmo. O sea, aquí Olmo para mí se equivoca porque termina disparando, pero es que Olmo tiene un pase a Lewandowski clarísimo. O sea, el pase de Olmo a Lewandowski es de pase de gol. Y si no, puedes jugar sobre Lamine Yamal, que está abierto con espacio. Pero para mí aquí Olmo se equivoca porque dispara, está lejos, el disparo no va a portería. Pero repito, otra situación en la que Balde genera una ventaja importante que al final pues
ha quedado olvidada precisamente por el resultado y porque la jugada no llevó a nada más, por culpa de la toma de decisiones, en este caso de Dani Olmo. Si algo nos estaba enseñando el primer tiempo es que el Barça podía tener la capacidad de hacer daño con distintos movimientos, aprovechando el pase intermedio, repito, el pase de central a medio centro. Fijaos de nuevo cómo Casado totalmente solo se posiciona en el círculo central, Lamine abierto, mirad por delante Olmo cómo hace ese desmarque de ruptura, por lo que el mediocentro rival está obligado a defenderlo y aparece ya, por lo tanto, el espacio. Era cuestión de insistir, insistir e insistir. Una vez recibe Casado, fijaos el espacio que ya se ha generado para Lamine Yamal. El Barça ya tiene ese espacio generado en banda derecha. Una vez recibe Lamine, el Barça está cargando el área. Importante, fijaos cómo controlan la frontal con Casado Rafinha controlando ese rechace, dobla Jules Koundé por fuera y el centro de Koundé será con hasta 4 jugadores del Barça en área contraria y un par más en la frontal. Esta es la jugada que para mí define al Barça de Flick. Ese dominio del área, esa llegada con ventaja, esa capacidad para hundir al rival. Esto es el Barça de Flick y lo vimos muy poco, lo vimos solo en 2-3 ocasiones en todo el partido cuando, repito, el Betis facilitaba que se diese este tipo de situaciones. La segunda mitad fue totalmente diferente y ahí sí ya vemos muchos más problemas. El principal para mí es el cansancio. El Barça evidentemente realiza 4 cambios que están hechos a dedillo. Quitas a Lewandowski, a Rafinha, a Pedri y a Dani Olmo, 4 de los 5 jugadores más decisivos del equipo. Se van todos, unos se van con empate, otros se van con el Barça ganando 0-1. En definitiva, el Barça, por lo tanto, Hansi Flick interpreta que los jugadores están cansados y que hay que priorizar que el desgaste no vaya más, que no sea algo que luego se tenga que lamentar. Sucede que los jugadores que entran no replican los perfiles que han salido. No hay un jugador con la capacidad de Pedri, no hay un jugador entre líneas con la amenaza de Dani Olmo, no hay una agresividad como la de Rafinha y evidentemente no hay un delantero como Lewandowski, por lo que el nivel baja, el Barça sufre, ya la dinámica no estaba siendo positiva, el Betis ya había empatado incluso con el 1-1, el Betis estaba teniendo el control del partido y el Barça es incapaz a partir de ahí de reconocerse a través de la pelota, de tener posesión, de ser un equipo que mande en el partido y en definitiva de superar la presión del Betis. Un Betis que en el segundo tiempo, esto es importante, cambia su forma de defender. Pasa de ese 4-2-4 que hemos estado viendo muy pasivo, un 4-2-4 en el que no buscaba saltar, a uno que sí busca ya saltar, que busca ir a machete a por el Barça, diciendo, estamos perdiendo, el Barça sin hacer un buen partido nos ha generado algunas situaciones peligrosas, tenemos que subir la intensidad, tenemos que darle una marcha más. Y aquí es cuando el Barça se queda sin respuesta. El equipo de Flick sufre mucho cuando tiene que sacar el balón jugado ante presiones adelantadas. Yo creo que aquí hay varios puntos. El otro día, si os acordáis, ya os comenté que Iñaki Peña es un portero que no te da soluciones. Hizo un gran partido Iñaki Peña parando. Salvó 2 situaciones clarísimas, 2 grandes paradas. Pero con balón es un portero que no te da ventajas. Como no te las da, el rival lo sabe. Y el Barça ahí le faltan, yo creo que un poco de personalidad, le falta un poco de creérselo más, de buscar arriesgar un poco, de retener la posesión en situaciones de presión, y lo que buscó el Barça fue salidas sobre todo hacia los costados. Sitio en el que para el Betis era más fácil presionar y por lo tanto una vez el balón iba fuera, nunca volvía dentro, no se hacía largo al Betis y se facilitó por lo tanto la presión rival. Y el Barça ya fue incapaz de tener posesiones en campo contrario. Este es el mapa de pases del Barça hacia el último tercio en la primera mitad. Más de 30 pases hacia ese último tercio, más presencia evidentemente en esa banda derecha. Y este es el mapa de pases del Barça hacia el último tercio en la segunda mitad. Solo 15 pases. Menos de la mitad. Y como podéis ver, en la banda izquierda prácticamente no hubo ningún pase. Y en la banda derecha hubo menos situaciones de peligro. Es decir, el Barça perdió mucho volumen de juego. Pero lo más preocupante es este mapa que os acabo de meter en pantalla. Y Hadel StatsBomb nos muestra todos los pases del equipo después del 1-2. Minuto 84, el Barça ganando. Y acordaos que el equipo añadió, que se añadieron 8 minutos, por lo tanto se jugó casi un cuarto de hora más. En este cuarto de hora prácticamente el Barça acertó el 54% de los pases. De color amarillo los pases fallados. Fijaos cuántos pases largos intenta el Barça en estos últimos minutos. Pases que no encuentran receptor. No hay ninguna secuencia en la que el Barça se junte con el balón. Ninguna. Con un rival cansado, con un rival también con muchas bajas importantes y un Barça que había marcado el 1-2, lo que suponía un golpe anímico fuerte para el Betis. Pues en esos minutos el Barça fue incapaz de tener la pelota, de defenderse con el balón. Un problema que el año pasado ya tuvo. Acordaos, como el año pasado el Barça, con ventaja en el marcador, terminaba hundiéndose siempre en su área, defendiendo el resultado desde la defensa de área propia, no con la pelota. Y esta temporada, algo que parecía enterrado, volvió a darse,
Pasó en Vigo, aunque aquel día el Barça estaba con 10, y volvió a pasar ante el Betis en unos 15 minutos para el olvido. En el segundo tiempo, como os decía, el Betis aumentó su intensidad. El Betis fue un equipo mucho más agresivo. Fijaos aquí el Barça saliendo, intentando sacar el balón. Mirad la presión de los jugadores del Betis, cómo salta Vitor Roque sobre Cubarsí, cómo hace lo propio Abde, ahora sí sobre Koundé. Por lo tanto, con los tres de arriba, con Chimi Ávila, Abde y Vitor Roque, el Betis trató de saltar, además de Lo Celso también, sobre los jugadores del Barça. Y aquí lo único que hizo el Barça, constantemente además, fue jugar el pase perpendicular a línea de banda, de lateral a jugador que venía por fuera. Es decir, un pase en el que tú ya obligabas al receptor a recibir de espaldas presionado y que tenía muy pocas opciones de poder salir. Nunca se dio el recorte, por ejemplo, del lateral, el recorte hacia adentro para jugar, en este caso, mirad, la posición de Marc Casado, totalmente solo. La presión del Betis se superaba jugando dentro, llevando la pelota fuera muy bajos para luego llevarla dentro, aprovechando que el Betis ahí no podía llegar a presionar. Y el Barça no lo hizo ni una sola vez en 45 minutos. Todos los balones fueron laterales y esto fue un nido de pérdidas. Como habéis podido ver en los mapas de pases anteriores, el Barça tuvo muchas menos llegadas al último tercio, menos posesión, y en los últimos 15 minutos fue un auténtico drama. Aquí el 1-1 se acaba de marcar y el Barça, como podéis ver, pierde la pelota. El balón lo pierde el Barça, y había entrado Frenkie de Jong, había entrado también Ferran Torres, pierde el balón, el Betis ya por lo tanto puede atacar, porque la pelota llega a de Jong de espaldas y el pase es muy malo y no lo puede controlar. Y ya tenemos aquí un ejemplo de una mala salida. Minuto 50 de partido, el Barça ganaba 0-1 y volvemos a ver la misma imagen. Lo que hace aquí el Betis es presionar muy arriba. Dani Olmo apenas pudo intervenir lateralizándose muchísimo. Dani Olmo solo pudo recibir lateralizándose y apareciendo en esos espacios. Fijaos aquí cómo Koundé juega con Olmo. Y aquí Olmo, en vez de intentar buscar el pase, repito, para el jugador que tenía la ventaja, que es Pedri, el pase de Olmo era este pase. Porque aquí el Betis junta a 5 jugadores. Si tú aquí filtras ese pase, el Betis ya no va a poder llegar y vas a superar. Olmo busca un pase vertical, excesivamente tenso, y el Betis recupera la pelota. El que recupera el balón en esta altura es Diego Llorente, el central. Mirad dónde está el central del Betis. Y además, aprovechando que el Barça está desordenado, le dan de su propia medicina. Y es que en esta acción el Betis tiene una de las ocasiones más claras del partido con el remate de Abde. ¿Por qué? Porque Koundé salió de posición, porque el Barça estaba en inferioridad, el Betis tenía muchos jugadores en campo rival para poder atacar la pérdida, y una vez se daba esa pérdida, fijaos cuántos jugadores del Betis atacando el punto de penalti. El Barça sufrió constantemente estas jugadas. Pérdidas, poca confianza, nula capacidad para retener la pelota y encontrar distintas fórmulas, y por lo tanto todo demasiado previsible y demasiado sencillo para el rival. Si a eso le sumas que Koundé tuvo un partido muy flojo, porque hay un dato interesante, y es que Abde fue el futbolista de toda la jornada pasada que más balones que rompían una línea recibió. Es decir, el jugador que más veces fue activado. En 13 ocasiones recibió Abde con ventaja. El partido de Koundé fue flojo en defensa, superado en distintas ocasiones. Aquí, por ejemplo, hay una falta, el Betis saca rápido y el Barça no está concentrado para poder defender esta situación. No lo está. Otro dato que lo reafirma es que el Betis no cayó ninguna vez en fuera de juego. El Barça venía de forzar 11 fueras de juego ante el Mallorca. Ninguna vez ante el Betis. Y aquí de nuevo el Barça vuelve a quedar expuesto, situación de peligro clara, minuto 53. Y aquí el Chimi Ávila tiene una de las ocasiones más claras de todo el partido. Gran parada de Iñaki Peña. Por lo que estamos viendo, los primeros 8 o 10 minutos del segundo tiempo, el Betis hubiese podido marcar 2 o 3 goles. Más situaciones iguales, idénticas. De nuevo, para salir de la presión, Koundé juega con el centrocampista que se acerca, en este caso De Jong. De Jong se abre mucho, De Jong se la devuelve a Koundé, y aquí Koundé, en vez de jugar de nuevo, repito, hacia adentro, tenía el pase de 2 metros para Casado, y aquí al Barça hubiese roto la presión. ¿Qué hace el francés? Insistir de nuevo en el pase hacia De Jong. Un pase que no es bueno, porque es un pase muy difícil. ¿Y qué sucede? Que el Barça pierde la pelota, y mirad de nuevo a Abde en ventaja atacando el área. Minuto 59. Estamos viendo todas las acciones en los primeros 15 minutos. El Barça salió sin esperarse el cambio de plan del Betis y fue incapaz de encontrar una respuesta. Yo entiendo aquí el enfado de Flick, porque eso no solo compete al entrenador, sino también al jugador, que tiene que ir leyendo lo que está pasando y cómo puede solucionarlo. E incluso también, como os decía, Iñaki Peña. Fijaos en esta jugada, como el Betis presiona, Iñaki Peña, en vez de jugar el balón sobre Valde, Valde está totalmente solo. O sea, Valde aquí tiene muchos metros de espacio, y aquí Iñaki Peña tiene que realizar un envío lateral. Además, si ese balón se pasa, es un saque de banda.
No es un pase peligroso, pero ahí Iñaki Peña no lo hace. Y como podéis apreciar, totalmente solo estaba Valde. Mirad el espacio por delante que tenía Alejandro Valde para recibir y para hacer su jugada. El Barça, Iñaki Peña despeja la pelota y el Barça vuelve a perder el balón. Por lo tanto, si sumas que el Barça no sabía sacar la pelota con que su portero no era capaz de dar esa ventaja, te queda un segundo tiempo totalmente superado. Eso sí, me gustaría señalar la jugada del gol del Barça, porque más allá del pase de Lamine Yamal, todo nace de una recuperación de Marc Casado. Marc Casado va a la ducha contra Isco, Marc Casado va al suelo, fijaos cómo va al suelo, y esa es la recuperación que permite el 1-2. Y luego, evidentemente, Lamine es que cuando da el pase, nadie se imagina, nadie se espera que pueda recibir Ferran Torres. Es un pase absolutamente espectacular, fuera de toda lógica. Es de otro mundo este pase. Minuto 81 de partido, con la revisión, con todo, se va al 83. Por eso decía que el Barça tenía un cuarto de hora para defenderse. Y luego pasó lo siguiente. Desde que el Barça marca el gol, Gavi da 2 pases. Solo 2 pases. Y los 2 son malos. Los 2 no salen bien. De hecho, en la jugada del 2-2, Gavi pierde la pelota. El Barça está hundido, y aquí Gavi me sorprende que se quite la pelota tan rápido. Un jugador con su capacidad para aguantar la pelota, para sacar faltas, era el momento ideal para sacar aire, para aguantar el balón, para poder tener un poco de aire y poder respirar. Pero Gavi lo que hace es pasar la pelota demasiado rápido, precipitándose. Recupera el balón el Betis y a partir de ahí el Barça defiende mal. En el momento del centro, fijaos, como Pau Víctor no llega, e Íñigo Martínez le da demasiada distancia a Sané Diao. Es un golazo, el remate es muy difícil, pero es verdad que si tú pierdes el balón y permites que el rival te centre con comodidad, estando cansado y estando superado, es lógico pensar que esto pueda pasar. Por tanto, hemos visto un Barça que sobre todo ha sufrido mucho sacando el balón jugado. En un equipo con Cubarsí, Íñigo, Koundé, Casado, Pedri, Olmo, Lamine, etc., tiene demasiado talento, demasiados recursos técnicos como para sufrir en estas situaciones. Y más cuando el equipo que te está presionando es el Betis, que viene sin confianza, que es un equipo que tiene un centro del campo inédito prácticamente, que tiene muchas bajas y que por lo tanto puedes meter esa marcha más. Creo que era una oportunidad única para que el Barça sumase los 3 puntos, se reafirmase en las buenas sensaciones ante el Mallorca. El equipo dio un paso atrás, no fue capaz de traducir esa teórica superioridad en algo palpable y que se demostró que todavía queda mucho por recorrer. Espero que os haya gustado este análisis, que me dejéis por aquí abajo vuestros comentarios, vuestras reflexiones, os quiero leer a todos. Dadle like al vídeo y no os olvidéis tampoco en compartirlo, que ayuda muchísimo a que esto siga creciendo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo, que será mañana, un análisis muy especial de un jugador de la cantera que estoy convencido que os va a gustar.